Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Seisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. La fecundación in vitro en Costa Rica se dejó aplicar por 19 años. En esta edición, un trabajo especial de la periodista Rita Valverde. El Ministerio de Educación Pública oficializó ayer lunes el inicio de la Semana Cívica con las celebraciones virtuales. Lo que inició como extracción de oro artesanal en Cruzitas se convirtió poco a poco en minería mecanizada. Acompáñenos en la cuarta entrega de Maleteros del Oro. Dos compañías farmacéuticas chinas exhibieron por primera vez en una feria comercial en Pekín sus vacunas contra el COVID-19. En el detalle de las informaciones, la fecundación in vitro se realizó en Costa Rica desde 1995 hasta el año 2000, pero se dejó de aplicar durante 19 años. Por este tiempo, las parejas que acudían a la Caja Costarricense de Seguro Social para acceder a un procedimiento de este tipo se les negaba la posibilidad. A pesar de que desde el año anterior se reanudó esta práctica, muchas parejas aún sufren las consecuencias. Este es un reportaje especial de la periodista Rita Valverde para Costa Rica Noticias, que será publicado en 4 ediciones. Primero decían que es que era por baja cantidad de espermatozoides míos. Después que tenían que hacer los estudios de ella para ver qué podía hacer. Igual en el Calderón nunca nos pudieron dar así como una razón estable. Porque primero salían que una cosa, después que otra. Me hacía un espermograma y el espermograma salía alterado diciendo que no tenía la cantidad. Me volví a hacer otro y ahí sí supuestamente tenía la cantidad necesaria. Pero después, cuando pasamos del Calderón al México, ya en el México nos dijeron que no, que la cantidad de espermas míos no eran suficientes. Es 7 de agosto del 2020. Roxana y Mario, nombres ficticios para proteger la identidad, narran la historia de los 6 años en que han transcurrido para acceder a una técnica de reproducción asistida. Ellos se casaron en el 2010. El único periodo en el que planificaron para no tener hijos fue durante la luna de miel. Tras intentarlo por varios años, pero no poder tener hijos de forma natural, decidieron acudir a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo inició su proceso? Eso fue como en el 2014 cuando fuimos a Levi's en Barrio Paismina. Así como que la fecha exacta no lo recordamos, porque obviamente ya estamos hablando que fue en el 2014. Pero ahí pedimos que la refirieran a ella ya con el ginecólogo en Limón. Y en el hospital de Limón fue cuando la ginecóloga ya nos hizo el favor de referirnos al Calderón. Mario y Roxana fueron referidos al Hospital Calderón Guardia en el 2015 con un especialista de ginecología. Ahí empezaron citas, exámenes y tratamientos. Primero les dijeron que era Mario quien tenía problemas para tener hijos, pues tenía baja cantidad de espermatozoides. En una ocasión le mandaron el tratamiento hormonal. Solo una vez me mandaron tratamiento hormonal. Solo una vez me mandaron tratamiento. Inyecciones por 8 días de hormonas. Tenía que ir todos los días a la misma hora a inyectarme. Y se supone que reventé bastante folículos, pero no pegó. Parece que el estrés y todo no funcionó. Si yo en ese momento hubiese sabido que había una forma de donar esos óvulos que en mi punto de vista se desperdiciaron, yo los hubiese donado. Las citas y el tratamiento en el Hospital Calderón Guardia se extendieron por 4 años sin éxito, hasta que llegó un punto en el que sintieron que se habían quedado estancados. En el 2019 decidieron hacer los trámites correspondientes para poder trasladar su caso al Hospital México. En el México llegamos y nos dicen, no, dice, aquí en menos de un año, ustedes saben si pueden tener chiquitos o no pueden. Y estamos hablando que eso fue el año pasado, el 2019, que me empezaron a atender. Ahí fuimos incluso a la charla donde nos explicaban todo el proceso de
si es por fertilización o por inseminación. Y sí, en un año se hizo todo ese proceso, incluso hasta nos refirieron con psicólogo y trabajo social, lo cual en el Calderón nunca hicieron. Finalmente, en el Hospital México, les volvieron a hacer estudios hormonales, exámenes de sangre y un espermograma a Mario para valorar qué tipo de tratamiento requerían. Me mandaron, ya después ya tenía casi un año que no me venía la regla, entonces me mandaron un tratamiento para que me viniera, pero lastimosamente no me vino. Entonces fue ahí donde ellos nos dijeron, no, ustedes ya aquí, ya con nosotros ya no podemos hacer nada porque nosotros somos baja fertilidad y ustedes van para la alta fertilidad, que es el PIB. La Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, ubicada al costado oeste del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, fue inaugurada el 17 de julio del 2019. Para llegar a esta unidad, las parejas con problemas de infertilidad tienen que haber pasado por la valoración de las técnicas de baja complejidad, como lo son la inducción de ovulación, la estimulación ovárica o la inseminación intrauterina. Actualmente, el Hospital México y el Hospital Adolfo Carit son los únicos dos centros donde se realizan técnicas de fertilidad de baja complejidad en el país por parte de la Caja. La fecundación in vitro es la parte final, ¿verdad?, de un proceso estrictamente diagnosticado que requiere esta técnica. No todos los casos requieren, de hecho, de este caso. De hecho, el 80% se puede resolver con técnicas más fáciles, más de baja complejidad, y el 20% requieren de fecundación in vitro. En este caso, la pareja fue candidata para recibir un tratamiento de fecundación in vitro, debido a que los médicos le dijeron a Roxana que su reserva ovárica ya no era la misma, además de otras complicaciones como ser mayor de 35 años. Ahora están en la lista de espera para recibir una donación de óvulos y proceder con el tratamiento de fecundación in vitro. ¿Pero por qué ha sido tan difícil para esta pareja acceder a una técnica de reproducción asistida en la Caja? ¿Por qué han tardado tantos años? La Sala Constitucional la que prohibió fertilización in vitro. Nosotros fuimos de lo sublime a lo ridículo, definitivamente por un tiempo, por dicho. En Costa Rica, la fecundación in vitro se implementó por parte de la Caja desde 1995 hasta el año 2000, cuando la Sala Constitucional emitió una resolución contra esta técnica, alegando que atentaba contra la vida humana. La técnica se dejó de aplicar durante 19 años. Desde entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la no aplicación para las parejas en el país? Esto se lo contaremos en una nueva edición de Costa Rica Noticias. En medio de actos virtuales, el Ministerio de Educación Pública celebrará con sus estudiantes el 199 aniversario de Vida Independiente en Costa Rica. Este lunes 7 de septiembre se oficializó el inicio de la Semana Cívica de una forma diferente. A raíz de la pandemia por la COVID-19, este 15 de septiembre no veremos desfilar a cientos de estudiantes por las principales calles de todo el país. Por el contrario, las plataformas digitales se convertirán en el escenario de actos conmemorativos que presenciarán miles de estudiantes costarricenses. En el marco de la conmemoración del aniversario 199 de Vida Independiente, la estudiante Stephanie Álvarez afirmó que hoy más que nunca se debe reforzar en los valores cívicos que mantengan el espíritu patriótico. Es el momento de levantar nuestra luz de esperanza, solidaridad, empatía y interés para no desfallecer. El lema, soy parte de solidaridad y esperanza, hace referencia a que en tiempos de pandemia, la patria es la que nos cobija, a quienes la sentimos como en nuestro corazón, esa patria que nos permite poner en práctica los valores que anteriormente mencioné para salir adelante de esta dura experiencia. Finalmente, el Ministerio de Educación Pública nos llama a reflexionar sobre los actuales acontecimientos que representan para la construcción democrática de Costa Rica y se valore el significado de la patria, la solidaridad y la esperanza en la vida de todas las personas que conformamos la nación.
Por su parte, en el acto cívico de este lunes, el ministro de Educación AI, Steven González, reforzó la importancia de mantener la llama cívica encendida y luchar como país ante la adversidad educativa que ha generado la pandemia. La antorcha no se ha apagado, el fuego de la libertad hoy arde más que nunca. Aún en medio de la pandemia, hemos salido adelante con nuestras adversidades y le vamos a demostrar al mundo que Costa Rica sí puede, que cuando nos unimos podemos dar un paso adelante, amar y proteger todo aquello que representa a nuestro país, su cultura, libertad, democracia, paz y belleza, entre muchas otras cosas. En tiempos de pandemia, el Ministerio de Educación Pública abraza el lema Soy Patria, Solidaridad y Esperanza, el cual nos debe ayudar a reflexionar en 3 elementos fundamentales. La patria es nuestra tierra natal o adoptiva a la que amamos, a la que estamos ligados por vínculos afectivos, culturales e históricos. Es nuestra Costa Rica, nuestra esencia. La solidaridad son los lazos sociales que nos unen a todos a pesar de la distancia. Nos hace brindar nuestro apoyo a quienes nos necesitan y expresa en una de las características más notorias del ser costarricense. La esperanza es confianza y certeza de que saldremos adelante y pronto volveremos a estar unidos. Quiero agradecer a la Comisión de Fiestas Patrias que ha sacado alarde de toda su creatividad para organizar actividades como esta y muchas otras que se llevarán a cabo durante la Semana Cívica para mantener el fervor patrio aún en situación de pandemia y de distanciamiento social. Desde todos los centros educativos del país se han planteado agendas con actos protocolarios para toda la Semana Cívica, con actos conmemorativos y actividades patrióticas transmitidas por la plataforma Teams. La directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, afirma que el protocolo establecido para combatir la COVID-19 ha disminuido este año considerablemente las diarreas y consultas por virus respiratorios en este centro médico. Para el mes de octubre del año pasado, 5 de cada 10 niños hospitalizados tenían afecciones por virus respiratorios. El Hospital Nacional de Niños permanecía saturado y se internaban alrededor de 50 menores por semana debido a este mal. Este año, gracias al protocolo establecido por el Ministerio de Salud para combatir la COVID-19, los casos disminuyeron considerablemente. Así lo manifestó la directora del centro médico, Olga Arguedas, quien explicó que las medidas higiénicas han reducido considerablemente los casos de diarreas y virus respiratorios. Las medidas de salud pública impuestas para la prevención de la COVID-19 han tenido un impacto muy importante en la reducción de las enfermedades infantiles debidas a virus respiratorios y también de las enfermedades diarreicas. Prácticamente este tipo de situaciones no las estamos viendo. A la fecha actual podemos decir con contundencia que si un niño presenta fiebre, tos o mocos, la primera posibilidad es que tenga COVID, porque la circulación actual de otros virus respiratorios es muy pequeña. La directora del Hospital de Niños insistió a los padres de familia a continuar con los buenos hábitos de lavado de mano, protocolo de estornudo, distanciamiento y evitar romper la burbuja social para prevenir el contagio de COVID-19 y de otros virus en los menores. Como recomendación general, recordarle a los padres que la medida basada en 3 aspectos, cara, manos y distancia, es lo que tenemos que recordar. Protección facial, sobre todo en los niños mayores de 2 años, utilizando una mascarilla adecuadamente colocada, lavado de manos de manera frecuente y distancia de 1,8 metros entre persona y persona y evitar acudir a sitios donde hay aglomeraciones. El año anterior, 19 niños perdieron la vida producto de virus respiratorios. En 13 Costa Rica Televisión no solo celebraremos el Día del Niño y la Niña el miércoles 9, sino toda la semana. Por eso hoy Analía Azofeifa nos trae una entrevista muy especial. Soy Analía Azofeifa y hoy los quiero invitar a una entrevista muy especial con una persona que yo aprecio mucho, mi bisabuela. Acompáñenme. ¿Vos tenés 12 hijos? No sé cuántos nietos y no sé cuántos bisnietos. Correcto.
es un familión. Por lo que he escuchado, ella también ha estado en varios momentos históricos en Costa Rica, y no solo en Costa Rica, sino también momentos históricos mundiales. Ella escribió este libro que se llama En dos talegas de pita. Este libro está escrito como si estuviéramos entre 1725 y 1735 más o menos. O sea, hace mucho tiempo. Cuando en Costa Rica había esclavos negros, y entonces en las casas pues los trataban bien porque eran caros, pero siempre no los consideraban personas, prácticamente los compraban, los vendían, los alquilaban y los remataban para comprarlos, los ponían en remate, así, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? Entonces a mí eso me impresionó mucho y quise hacer una novela sobre eso. Agui, ¿nos puedes contar o mencionar tu afición con el libro Quijote de la Mancha? Sí, bueno, siempre he creído que es un libro formidable. De hecho, es el libro más leído de todos los libros de novela. Fue escrito en 1500 y pico. Y tiene una cosa importantísima, y es que habla de lo que en ese momento sucedía mucho, pero además inventa mucho y además es sumamente gracioso. La gente tal vez no aprecia lo gracioso que es. ¿Qué tan difícil ha sido ir a la universidad siendo mamá de 12 hijos? Muy difícil, porque a veces había que dejar el almuerzo listo, la comida lista, todo listo. A veces había que levantarse a las 4 de la mañana a estudiar para poder tener un orden. Estudiar en el bus, en el carro, estudiar en todos lados donde pudiera tener un minuto. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Leer y coser. Bueno, chicos, esta fue la entrevista con mi bisabuela Agui Ana Isabel Pisa Escalante. Muchas gracias a Dios. Sinceramente, ella es parte del tronco de nuestro árbol familiar. O sea, ella armó varias cantidad de familiares, y la quise entrevistar hoy porque ella es muy especial, porque es parte de la base de la familia, y la familia es muy importante para todo ser humano. ¡Adiós! Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Me llamo María Pérez. Soy de Costa Rica, me vine persiguiendo el gran sueño americano. Y lo conseguí con todo y honores. ¡Chaparrita, que van a invadir tu país! No pueden invadir a mi país de esa manera. ¡Yunque, atrápalos! María Pérez versus los superhéroes. Todos los lunes en Café Nacional. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Especialistas ferroviarios en infraestructura, finanzas, evaluación económica, gestión legal y gestión ambiental realizarán un análisis técnico sobre el proyecto del tren eléctrico.
Un equipo técnico de 10 expertos realizarán el análisis técnico del proyecto del tren eléctrico dirigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así lo anunció el gobierno este lunes. Esta entidad facilitará no solo el análisis de la optimización para la estrategia de cooperación planteada, sino también brindará un acompañamiento y fortalecimiento de la estructura organizacional y financiera del INCOFER para manejar la concesión. El acompañamiento que realizará el BID a la unidad ejecutora viene a fortalecer el trabajo que hemos realizado en los últimos 2 años junto con la cooperación de multilaterales como el BID y el BES. Este acuerdo de cooperación es relevante en el proceso del proyecto del tren eléctrico porque a partir de los elementos que sugiere el BID se incluirán mejoras en los términos definitivos de la estructura del proyecto en el cartel y el contrato de licitación. Este equipo técnico será ese tercer ente que analice y optimice lo ya realizado y de esa forma contemos con un mejor proyecto para la población costarricense. Además, un equipo del BID ha estudiado detalladamente los estudios de factibilidad en los últimos meses en conjunto con la unidad ejecutora. Este trabajo permitirá reducir los tiempos en la entrega de su análisis y recomendaciones. Según dijo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, esta cooperación incluye también la interacción del tren eléctrico con la implementación gradual del programa de sectorización, porque el proyecto del tren eléctrico se conecta con el servicio de autobuses. Hoy nos complace anunciarles que como parte del proceso del proyecto del tren eléctrico, INCOFER formalizó con el Banco Interamericano de Desarrollo una cooperación técnica para realizar un análisis para la optimización de la operación del proyecto. Con ese acuerdo se realizará una serie de análisis y acompañamiento a la unidad ejecutora de cara al proceso licitatorio. Esta cooperación será fundamental también para el análisis del sistema integrado de transporte público, especialmente de la interacción del tren eléctrico con la implementación gradual del programa de sectorización de autobuses. Por su parte, la primera dama de la República, Claudia Dobles, afirmó que esta iniciativa es parte de la respuesta a la solicitud de la Asamblea Legislativa de apoyarse con entes independientes. Este apoyo técnico que hoy se anuncia es resultado de un ejercicio de escucha ante la solicitud de tener una revisión técnica independiente que permita tener opciones de mejora, bajar costos y disminuir la inversión del proyecto. Entendemos el contexto del país y siendo receptivos, hoy anunciamos que el BID se suma con su apoyo técnico, convirtiéndose en el tercero neutral solicitado. Agradecemos al BID por haber aceptado nuestra solicitud de apoyo para el proyecto del tren eléctrico. El tren eléctrico de pasajeros conectará a 15 cantones del gran área metropolitana de las 4 provincias más pobladas del país y su trayecto será de doble vía sobre 84 kilómetros en el derecho que ya existe. Entre los especialistas ferroviarios se encuentran expertos en infraestructura, finanzas, evaluación económica, gestión legal y gestión ambiental. Lo que inició como extracción de oro artesanal en Cruzitas se convirtió poco a poco en minería mecanizada. El equipo agrícola que se abre paso en las entrañas de las fincas y los miles de coligalleros que han pasado ocasionan graves daños ambientales y sociales. En la cuarta entrega de los reportajes Maleteros del Oro les contamos cómo la minería ilegal llegó a Cruzitas para impactar el medio ambiente y la vida de muchas personas. Para que el mineral extraído de las entrañas de la tierra costarricense llegue a mercados internacionales, la finca Vivojet y otras 19 fincas en Cutris de San Carlos sufren un severo impacto día a día. Nos remontamos al año 2010, año en el que la empresa minera prometía lo que iba a ser el proyecto en Cruzitas, y a pocos meses del juicio que marcaría el antes y después en Cutris de San Carlos. Este es el daño ambiental.
10 años después, el ojo humano puede identificar apenas superficialmente lo que eso significa. Sin embargo, esos huecos o túneles creados por los coligalleros son apenas el inicio de una gran contaminación. Un recurso de amparo presentado por Henry Picado, presidente de la FECON, y el abogado ambientalista Álvaro Zagot señalan 4 posibles daños ambientales ocasionados en Curcitas y sus alrededores: contaminación con mercurio, tala ilegal, contaminación de suelos y de fuentes de aguas superficiales y contaminación transfronteriza con mercurio en ríos que desembocan al río San Juan. Lo que inició como un trabajo clandestino de los mineros artesanales llamados coligalleros, apenas con pico y pala, se convirtió rápidamente en minería mecanizada. Un reciente informe del organismo de investigación judicial de mayo 2020 señala: inicialmente estos inmigrantes llamados coligalleros realizaban de manera independiente pequeños agujeros en el suelo. Sin embargo, en la actualidad se han aliado a distintos empresarios de la zona, quienes ahora contratan inmigrantes y con la ayuda de maquinaria agrícola realizan extensos túneles. Todo esto sin permiso o concesión brindada por la autoridad correspondiente, cometiendo así el delito penal de infracción al Código de Minería, causando además un daño irreparable al ecosistema, con utilizar químicos y talar árboles necesarios para la realización de estos túneles y la extracción del oro y plata. La Dirección de Geología y Minas estimó a diciembre del 2018 que el área afectada era de 45 hectáreas. Sin embargo, a la finca Vivojet se le suma la minería sobre otras 19 fincas aledañas. Hoy el daño causado por la minería ilegal abarca entre 50 y 100 hectáreas. Esto equivale a 1,5 veces el área del Parque Metropolitano La Sabana. Para reforzar los huecos y túneles cavados, los mineros utilizan mucha de la madera de los árboles talados. Sin embargo, el mismo informe del OIJ es claro en indicar que la tala de árboles también es parte de un negocio redondo y que trasciende nuestras fronteras. Esta madera está siendo comercializada ilegalmente en Nicaragua, donde se identificó varios sujetos dedicados a sacar de estas fincas madera, transportarla y comercializarla en la frontera con Nicaragua, donde se tiene acceso vehicular, lugar donde la cortan y la trasladan para venderla en el interior de ese país. Un informe de marzo del 2018 de la Dirección de Geología y Minas detalló que entre el 21 de marzo del 2017 al 9 de febrero del 2018, los coligalleros extrajeron 148 kilos de oro. Para lograr esa cantidad, removieron con elevados factores de contaminación 460.764 toneladas de tierra, roca y otros materiales. Mucho de este material fue procesado allí mismo, utilizando mercurio, elemento que se usa para separar el oro del resto de materiales. El mercurio es altamente contaminante para las personas y para el medio ambiente. Este proceso es utilizado en Crucitas. Alan Astorga, geólogo, planteó en su estudio de febrero del 2019 que para extraer 1 gramo de oro se necesitan al menos 1 tonelada de tierra y para separar 1 gramo de oro se ocupan 14 gramos de mercurio. Por esa razón es que ambientalistas están firmes en denunciar que todas estas zonas impactadas tienen residuos importantes de ese elemento. Los ambientalistas creen que por medio de la lluvia estos residuos pudieron haber llegado a ríos y quebradas cercanos. Muchos de ellos desembocan en el río San Juan y el temor es que la contaminación con mercurio haya llegado hasta ese límite natural. Ese es el mayor problema porque el mercurio se adhiere a los tejidos orgánicos, a las células vivas. Entonces normalmente cuando el mercurio pasa al agua termina en las plantas o en los peces. Y si esos peces se pescan, también termina en los seres humanos. Entonces, aunque se da una dilución, porque el río San Juan tiene un gran caudal, pero es un tema que sí requiere ser corregido, porque mientras esté ese material ahí va a estar saliendo agua superficial contaminada con mercurio. Por eso es que es un tema que requiere solución. Crucitas no solo se ha convertido en un foco de contaminación, sino que abrió la caja de Pandora para combinar otros delitos.
Los agentes judiciales dan a conocer el impacto delictivo que crece como la maleza en Cutris de San Carlos. Delitos estrechamente vinculados a la actividad minera ilegal en la finca Vivojet y alrededores de Cruzitas. Explotación ilegal de material, trata de personas con fines laborales, azogue forestal, tráfico de mercurio, tráfico de armas de fuego provenientes de Nicaragua, enriquecimiento ilícito con el tráfico internacional de oro, corrupción de funcionarios públicos, legitimación de capitales y evasión de impuestos. Muchos de los extranjeros son víctimas del delito de trata de personas. De acuerdo con el informe judicial, grupos de costarricenses utilizan vehículos para transportarlos desde distintas zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua hasta llevarlos a campamentos conocidos como champas, donde los hospedan y alimentan, para luego hacerlos trabajar extrayendo el oro. El OIJ es claro en este hecho. Hay participación de funcionarios públicos, quienes reciben pagos ya sea de los coligalleros, de los transportistas o de los dueños de las champas, para así evitar inconvenientes en sus operaciones clandestinas. La fiebre por conseguir oro se combina en muchos de los casos con droga, licor y armas. El OIJ determinó que algunos de los extranjeros que ingresan al país de manera irregular portan armas de fuego. Independientemente de lo que el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público hagamos, hay una realidad, y es que esta situación tiene que ser atendida por las instituciones públicas que deben velar en la zona por la salud pública, el problema económico, el problema social y ambiental que existe. El año anterior, el Ministerio de Seguridad identificó 1.061 personas encontradas dentro de Cruzitas, 963 remitidos a migración, 11 menores de edad en estado de vulnerabilidad fueron remitidos al PANI. El OIJ resaltó el pago a funcionarios públicos para evitar acciones que los comprometan, pero además en audios extraídos de grupos de mensajería virtual queda demostrado cómo en la zona se organizan para conocer los movimientos policiales. Ok, compañeros, decimos que en el puente Infiernillo están los policías esperando todo lo que llegue. Ahí están agarrando la gente. Están del otro lado del puente unos y aquí arriba por la Conchita en el puente también están otros, están haciendo emboscada ahí. Ya tienen a varios, yo creo, pegados ahí. Los que salgan por ahí o los que vengan de Crucita, que tengan mucho cuidado en la salida. Compañero pick-up de policía pasando acá por Llano Verde, va rumbo hacia Jocote. Va la rotulada, la no rotulada va para Cruzitas y la otra va para Llano Verde, la pick-up. Ok, compañero, pasando la Lancruz del pueblo de Cope Vega, aquí por el cementerio de San Gerardo, hacia Cope Vega, para que tengan cuidado por aquí que andan haciendo un choricito raro ahí adentro, como un amigo por ahí. La Fiscalía Adjunta de San Carlos contabiliza entre el 2017 y 2020 318 causas relacionadas con delitos mineros y a la fecha otras 32 se encuentran bajo investigación. De estas, 72 personas fueron condenadas por extracción ilegal de material y tráfico ilícito de residuos de mercurio. Maleteros del oro, una investigación especial de Costa Rica Noticias. La Fundación Áreas para la Paz denunció ataques en redes sociales por parte de grupos afines a Daniel Ortega. Las acciones se dan días después de anunciar la creación de un tribunal de conciencia sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, cuyos debates comenzarán hoy martes en San José. La Fundación Áreas para la Paz informó que desde el viernes han tenido intentos de sabotaje de los sistemas informáticos, así lo aseguró la directora de la Fundación, Lina Barrantes, quien además agregó que se trata de grupos afines al gobierno de Daniel Ortega. Estos actos se dan días después de que la Fundación anunciara la creación de un tribunal de conciencia que estudiará casos relacionados con el uso de violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el vecino país. Este tribunal iniciará sus primeras sesiones este martes y cuenta con la recopilación de los ataques recibidos como evidencia para ser presentados ante organizaciones internacionales de derechos humanos.
Desde el viernes pasado, la Fundación viene recibiendo muchísimas amenazas por medio de sus redes sociales, muchísimos insultos, muchísimas agresiones de gente toda que se dice estar al servicio del gobierno y del gobierno de Nicaragua, de la dictadura Ortega Murillo y del Frente Sandinista. ¿Qué puedo decir yo de eso? Puedo decir que el compromiso de la Fundación Arias, así definido por nuestro fundador en el momento de nuestra creación, es no descansar en la promoción de sociedades justas y pacíficas. Nicaragua es una dictadura, nosotros no la vamos a abandonar, nosotros ahí estaremos y no nos vamos a dejar intimidar. 6 jueces de renombre internacional integrarán el Tribunal de Conciencia, entre ellos Sonia Picado, Alda Facio y la reconocida defensora internacional de derechos humanos Bianca Jagger. Las sesiones se realizarán del 8 al 11 de septiembre en San José y se analizarán al menos 20 casos vinculados a la violencia sexual. Ya nosotros nos habíamos dado cuenta de que había muchísimos nicaragüenses de los que se acercaban a nosotros que hacían referencias a abusos sexuales de los que habían sido víctimas mientras estaban encarcelados. La historia corta es que durante 2 años tomamos testimonios, le dimos acompañamiento a las víctimas, encontramos las víctimas y estamos hoy a las puertas, mañana, de lanzar este tribunal que pretende que esas 20 víctimas y las otras muchas víctimas que estoy segura hay de la violencia sexual en Nicaragua, sepan que no los estamos dejando atrás, que no los estamos olvidando y que lo que les pasó a ellos y a ellas no vamos a cansarnos de denunciarlo. Un tribunal de conciencia se define como un acto de justicia simbólica en donde se espera lograr la validez de los derechos humanos y por ende se pretende que las instituciones del Estado asuman un compromiso de incorporar acciones que permitan erradicar el problema. Dos compañías farmacéuticas chinas exhibieron por primera vez en una feria comercial en Pekín sus vacunas contra la COVID-19 en un momento en el que China espera alejarse de las críticas occidentales por su gestión cuando empezó la crisis sanitaria. Las vacunas chinas fueron exhibidas por primera vez. Una feria comercial en Pekín se convirtió el lunes en el escaparate para las dosis producidas por las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm, generando grandes expectativas en el país. Estamos en un ensayo clínico de fase 3 y esperamos obtener los datos sobre la eficacia de la vacuna a fin de año para enviarlos a los departamentos médicos de los países pertinentes. Esperamos que la vacuna esté autorizada para su uso antes de que finalice el año. Según funcionarios de Sinovac, la empresa ya terminó de construir una planta capaz de producir 300 millones de dosis al año. Después de que la vacuna salga al mercado, vacunaremos a las personas de alto riesgo y el contacto cercano, de acuerdo con la necesidad de la convención y el control de la epidemia en nuestro país. Decidiremos si inocular a una población más amplia de acuerdo con la necesidad y el desarrollo de la epidemia. China enfrenta críticas de varios países occidentales, como Estados Unidos, que consideran tardía su reacción tras el descubrimiento del nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. El desarrollo de una o más vacunas permitiría a Pekín contrarrestar esta mala imagen. Los venezolanos hablan sobre el duro regreso a su país en días de pandemia. El regreso a su país no fue fácil para este venezolano. No le iba mal en Colombia, donde trabajaba en una pizzería, pero la pandemia de COVID-19 lo dejó sin empleo. Al volver debió internarse en un albergue estatal para cumplir cuarentena. Le dijeron que debía pasar 14 días en uno de los llamados PASI, puntos de asistencia social e integral, dispuestos por el gobierno socialista para los retornados. Pero debió quedarse un mes por los retrasos en las pruebas de detección de coronavirus. Y asegura que tanto él como su esposa perdieron unos 10 kilos durante los 31 días que pasaron encerrados. A mí me tocó irme para el terminal de San Antonio.
Ahí empieza el problema de la alimentación, porque tengo entendido que en todos los PASI dan lo mismo, arroz y lentejas, 3 veces arriba arroz y lentejas. El gobierno de Nicolás Maduro defiende la gestión de los PASI, pero en varios de estos albergues han sido reportadas protestas por malas condiciones, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a expresar preocupación. De su lado, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello documentó fallos en servicios básicos como agua, hacinamiento y alimentación. Cuando estoy enfermo es un dolor abdominal demasiado fuerte, no dejaba dormir. Y la única, como no había medicina, la única cuestión que yo sentía que me mejorara cuando no comía. Duré 4 días sin comer por lo mismo. Carlos es uno de los más de 5 millones de venezolanos que, según la ONU, dejaron su país desde finales de 2015 por la crisis. De acuerdo con cifras oficiales, más de 100.000 han retornado. Muchos, como él, volvieron por cruces limítrofes legales, pero otros lo hicieron por trochas, pasos informales por las fronteras con Colombia y Brasil. Maduro y varios de sus funcionarios culpan a los trocheros por el incremento de casos de coronavirus. Incluso los han acusado de bioterroristas. Según el gobierno, en este país de 30 millones de habitantes se han registrado unos 53.000 contagios y poco más de 400 muertes por COVID-19 desde marzo. Estas cifras son cuestionadas por la oposición, que considera que esconden una situación mucho peor. Un tribunal londinense reanudó el juicio para decidir si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, debe ser extraditado a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. El juicio que decidirá si Julian Assange debe ser extraditado a Estados Unidos se reanudó el lunes en Londres. Los defensores del fundador de Wikileaks, a quien Washington quiere juzgar por espionaje, consideran que se trata de un caso clave para la libertad de prensa. No me atrevo a tener esperanzas, pero la esperanza no es suficiente. Necesitamos luchar por la justicia. Tenemos que mostrar nuestra determinación para que se desestime esta solicitud de extradición, porque el futuro del periodismo está en juego. El australiano debía volver ante los tribunales en abril, pero el proceso se vio retrasado por la pandemia de coronavirus que, según sus abogados, les impidió tener acceso a él en la cárcel para preparar el caso. Se prevé que las vistas duren 3 o 4 semanas y estén marcadas por protestas. Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su arresto en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declara culpable. Washington le reprocha haber puesto en peligro a informantes y activos estratégicos con la publicación en 2010 de documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos. Pero para su comité de apoyo son cargos con motivación política, que representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa y al derecho del público a saber. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Hay secretos buenos y hay secretos malos. Si alguien te pide que no le digas el secreto a tu mamá o papá, es un secreto malo. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Son mis ahorros. Pues, tal vez te sirven de algo. Te traje esto. Entonces, ¿la pensaste, chavala? ¿Pensar qué? Pues lo del trabajo. No me digas que ya se te olvidó. Yo vine aquí por otra cosa y Jonathan me habló de otra cosa a mí. Me tuve que disfrazar de brujo para que la gente me respetara y me aceptara tal como soy. Los martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Seisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. La fecundación in vitro en Costa Rica se dejó aplicar por 19 años. En esta edición, un trabajo especial de la periodista Rita Valverde. El Ministerio de Educación Pública oficializó ayer lunes el inicio de la Semana Cívica con las celebraciones virtuales. Lo que inició como extracción de oro artesanal en Cruzitas se convirtió poco a poco en minería mecanizada. Acompáñenos en la cuarta entrega de Maleteros del Oro. 2 compañías farmacéuticas chinas exhibieron por primera vez en una feria comercial en Pekín sus vacunas contra el COVID-19. En el detalle de las informaciones, la fecundación in vitro se realizó en Costa Rica desde 1995 hasta el año 2000, pero se dejó de aplicar durante 19 años. Por este tiempo, las parejas que acudían a la Caja Costarricense de Seguro Social para acceder a un procedimiento de este tipo se les negaba la posibilidad. A pesar de que desde el año anterior se reanudó esta práctica, muchas parejas aún sufren las consecuencias. Este es un reportaje especial de la periodista Rita Valverde para Costa Rica Noticias, que será publicado en 4 ediciones. Primero decían que es que era por baja cantidad de espermatozoides míos. Después que tenían que hacer los estudios de ella para ver qué podía hacer. Igual en el Calderón nunca nos pudieron dar así como una razón estable. Porque primero salían que una cosa, después que otra. Me hacía un espermograma y el espermograma salía alterado diciendo que no tenía la cantidad. Me volví a hacer otro y ahí sí supuestamente tenía la cantidad necesaria. Pero después, cuando pasamos del Calderón al México, ya en el México nos dijeron que no, que la cantidad de espermas míos no eran suficientes. Es 7 de agosto del 2020. Roxana y Mario, nombres ficticios para proteger la identidad, narran la historia de los 6 años en que han transcurrido para acceder a una técnica de reproducción asistida. Ellos se casaron en el 2010. El único periodo en el que planificaron para no tener hijos fue durante la luna de miel. Tras intentarlo por varios años, pero no poder tener hijos de forma natural, decidieron acudir a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo inició su proceso? Eso fue como en el 2014 cuando fuimos a Levi's en Barra de Paismina. Así como que la fecha exacta no la recordamos, porque obviamente ya estamos hablando que fue en el 2014. Pero ahí pedimos que la refirieran a ella ya con el ginecólogo en Limón. Y en el hospital de Limón fue cuando la ginecóloga ya nos hizo el favor de referirnos al Calderón. Mario y Roxana fueron referidos al Hospital Calderón Guardia en el 2015 con un especialista de ginecología. Ahí empezaron citas, exámenes y tratamientos. Primero les dijeron que era Mario quien tenía problemas para tener hijos, pues tenía baja cantidad de espermatozoides. En una ocasión le mandaron el tratamiento hormonal. Solo una vez me mandaron tratamiento hormonal. Solo una vez me mandaron tratamiento. Inyecciones por 8 días de hormonas. Tenía que ir todos los días a la misma hora a inyectarme. Y se supone que reventé bastante folículos, pero no pegó. Parece que el estrés y todo no funcionó. Si yo en ese momento hubiese sabido que había una forma de donar esos óvulos que en mi punto de vista se desperdiciaron, yo los hubiese donado. Las citas y el tratamiento en el Hospital Calderón Guardia se extendieron por 4 años sin éxito, hasta que llegó un punto en el que sintieron que se habían quedado estancados. En el 2019 decidieron hacer los trámites correspondientes para poder trasladar su caso al Hospital México. En el México llegamos y nos dicen, no, dice, aquí en menos de un año, ustedes saben si pueden tener chiquitos o no pueden. Y estamos hablando que eso fue el año pasado, el 2019, que me empezaron a atender. Ahí fuimos incluso a la charla donde nos explicaban todo el proceso de
si es por fertilización o por inseminación. Y sí, en un año se hizo todo ese proceso, incluso hasta nos refirieron con psicólogo y trabajo social, lo cual en el Calderón nunca hicieron. Finalmente, en el Hospital México, les volvieron a hacer estudios hormonales, exámenes de sangre y un espermograma a Mario para valorar qué tipo de tratamiento requerían. Me mandaron, ya tenía casi un año que no me venía la regla, entonces me mandaron un tratamiento para que me viniera, pero lastimosamente no me vino. Entonces fue ahí donde ellos nos dijeron, no, ustedes ya aquí, ya con nosotros ya no podemos hacer nada porque nosotros somos baja fertilidad y ustedes van para la alta fertilidad, que es el PIB. La Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, ubicada al costado oeste del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, fue inaugurada el 17 de julio del 2019. Para llegar a esta unidad, las parejas con problemas de infertilidad tienen que haber pasado por la valoración de las técnicas de baja complejidad, como lo son la inducción de ovulación, la estimulación ovárica o la inseminación intrauterina. Actualmente, el Hospital México y el Hospital Adolfo Carit son los únicos dos centros donde se realizan técnicas de fertilidad de baja complejidad en el país por parte de la Caja. La fecundación in vitro es la parte final, ¿verdad?, de un proceso estrictamente diagnosticado que requiere esta técnica. No todos los casos requieren, de hecho, de este caso. De hecho, el 80% se puede resolver con técnicas más fáciles, más de baja complejidad, y el 20% requieren de fecundación in vitro. En este caso, la pareja fue candidata para recibir un tratamiento de fecundación in vitro, debido a que los médicos le dijeron a Roxana que su reserva ovárica ya no era la misma, además de otras complicaciones como ser mayor de 35 años. Ahora están en la lista de espera para recibir una donación de óvulos y proceder con el tratamiento de fecundación in vitro. ¿Pero por qué ha sido tan difícil para esta pareja acceder a una técnica de reproducción asistida en la Caja? ¿Por qué han tardado tantos años? Es la Constitucional la que prohibió fertilización in vitro. Nosotros fuimos de lo sublime a lo ridículo, definitivamente por un tiempo, por dicho. En Costa Rica, la fecundación in vitro se implementó por parte de la Caja desde 1995 hasta el año 2000, cuando la Sala Constitucional emitió una resolución contra esta técnica, alegando que atentaba contra la vida humana. La técnica se dejó de aplicar durante 19 años. Desde entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la no aplicación para las parejas en el país? Esto se lo contaremos en una nueva edición de Costa Rica Noticias. En medio de actos virtuales, el Ministerio de Educación Pública celebrará con sus estudiantes el 199 aniversario de Vida Independiente en Costa Rica. Este lunes 7 de septiembre se oficializó el inicio de la Semana Cívica de una forma diferente. A raíz de la pandemia por la COVID-19, este 15 de septiembre no veremos desfilar a cientos de estudiantes por las principales calles de todo el país. Por el contrario, las plataformas digitales se convertirán en el escenario de actos conmemorativos que presenciarán miles de estudiantes costarricenses. En el marco de la conmemoración del aniversario 199 de Vida Independiente, la estudiante Estefanía Álvarez afirmó que hoy más que nunca se debe reforzar en los valores cívicos que mantengan el espíritu patriótico. Es el momento de levantar nuestra luz de esperanza, solidaridad, empatía y interés para no desfallecer. El lema, soy patria, solidaridad, esperanza, hace referencia a que en tiempos de pandemia, la patria es la que nos cobija, a quienes la sentimos como en nuestro corazón, esa patria que nos permite poner en práctica los valores que anteriormente mencioné para salir adelante en esta dura experiencia. Finalmente, el Ministerio de Educación Pública nos llama a reflexionar sobre los actuales acontecimientos que representan para la construcción democrática de Costa Rica y se valore el significado de la patria, la solidaridad y la esperanza en la vida de todas las personas que conformamos la nación.
Por su parte, en el acto cívico de este lunes, el ministro de Educación AI, Steven González, reforzó la importancia de mantener la llama cívica encendida y luchar como país ante la adversidad educativa que ha generado la pandemia. La antorcha no se ha apagado, el fuego de la libertad hoy arde más que nunca. Aún en medio de la pandemia hemos salido adelante con nuestras adversidades y le vamos a demostrar al mundo que Costa Rica sí puede, que cuando nos unimos podemos dar un paso adelante, amar y proteger todo aquello que representa nuestro país, su cultura, libertad, democracia, paz y belleza, entre muchas otras cosas. En tiempos de pandemia, el Ministerio de Educación Pública abraza el lema Soy Patria, Solidaridad y Esperanza, el cual nos debe ayudar a reflexionar en 3 elementos fundamentales. La patria es nuestra tierra natal o adoptiva a la que amamos, a la que estamos ligados por vínculos afectivos, culturales e históricos. Es nuestra Costa Rica, nuestra esencia. La solidaridad son los lazos sociales que nos unen a todos a pesar de la distancia. Nos hace brindar nuestro apoyo a quienes nos necesitan y expresa en una de las características más notorias del ser costarricense. La esperanza es confianza y certeza de que saldremos adelante y pronto volveremos a estar unidos. Quiero agradecer a la Comisión de Fiestas Patrias que ha sacado alarde de toda su creatividad para organizar actividades como esta y muchas otras que se llevarán a cabo durante la Semana Cívica para mantener el fervor patrio aún en situación de pandemia y de distanciamiento social. Desde todos los centros educativos del país se han planteado agendas con actos protocolarios para toda la Semana Cívica, con actos conmemorativos y actividades patrióticas transmitidas por la plataforma Teams. La directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, afirma que el protocolo establecido para combatir la COVID-19 ha disminuido este año considerablemente las diarreas y consultas por virus respiratorios en este centro médico. Para el mes de octubre del año pasado, 5 de cada 10 niños hospitalizados tenían afecciones por virus respiratorios. El Hospital Nacional de Niños permanecía saturado y se internaban alrededor de 50 menores por semana debido a este mal. Este año, gracias al protocolo establecido por el Ministerio de Salud para combatir la COVID-19, los casos disminuyeron considerablemente. Así lo manifestó la directora del centro médico, Olga Arguedas, quien explicó que las medidas higiénicas han reducido considerablemente los casos de diarreas y virus respiratorios. Las medidas de salud pública impuestas para la prevención de la COVID-19 han tenido un impacto muy importante en la reducción de las enfermedades infantiles debidas a virus respiratorios y también de las enfermedades diarreicas. Prácticamente este tipo de situaciones no las estamos viendo. A la fecha actual podemos decir con contundencia que si un niño presenta fiebre, tos o mocos, la primera posibilidad es que tenga COVID, porque la circulación actual de otros virus respiratorios es muy pequeña. La directora del Hospital de Niños insistió a los padres de familia a continuar con los buenos hábitos de lavado de mano, protocolo de estornudo, distanciamiento y evitar romper la burbuja social para prevenir el contagio de COVID-19 y de otros virus en los menores. Como recomendación general, recordarle a los padres que la medida basada en 3 aspectos, cara, manos y distancia, es lo que tenemos que recordar. Protección facial, sobre todo en los niños mayores de 2 años, utilizando una mascarilla adecuadamente colocada, lavado de manos de manera frecuente y distancia de 1,8 metros entre persona y persona y evitar acudir a sitios donde hay aglomeraciones. El año anterior, 19 niños perdieron la vida producto de virus respiratorios. En 13 Costa Rica Televisión no solo celebraremos el Día del Niño y la Niña el miércoles 9, sino toda la semana. Por eso hoy Analía Azofeifa nos trae una entrevista muy especial. Soy Analía Azofeifa y hoy los quiero invitar a una entrevista muy especial con una persona que yo aprecio mucho, mi bisabuela. Acompáñenme. ¿Vos tenés 12 hijos? No sé cuántos nietos y no sé cuántos bisnietos. Correcto. Es
es un familión. Por lo que he escuchado, ella también ha estado en varios momentos históricos en Costa Rica, y no solo en Costa Rica, sino también momentos históricos mundiales. Ella escribió este libro que se llama En dos talegas de pita. Este libro está escrito como si estuviéramos entre 1725 y 1735 más o menos. O sea, hace mucho tiempo. Cuando en Costa Rica había esclavos negros, y entonces en las casas pues los trataban bien porque eran caros, pero siempre no los consideraban personas prácticamente, los compraban, los vendían, los alquilaban y los remataban para comprarlos, los ponían en remate, así, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Entonces a mí eso me impresionó mucho y quise hacer una novela sobre eso. Abby, ¿nos puedes contar o mencionar tu afición con el libro Quijote de la Mancha? Sí, bueno, siempre he creído que es un libro formidable. De hecho, es el libro más leído de todos los libros de novela. Fue escrito en 1500 y pico. Y tiene una cosa importantísima, y es que habla de lo que en ese momento sucedía mucho, pero además inventa mucho y además es sumamente gracioso. La gente tal vez no aprecia lo gracioso que es. ¿Qué tan difícil ha sido ir a la universidad siendo mamá de 12 hijos? Muy difícil, porque a veces había que dejar el almuerzo listo, la comida lista, todo listo. A veces había que levantarse a las 4 de la mañana a estudiar para poder tener un orden. Estudiar en el bus, en el carro, estudiar en todos lados donde pudiera tener un minuto. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Leer. Coser. Bueno, chicos, esta fue la entrevista con mi bisabuela Abby Ana Isabel Pisa Escalante. Muchas gracias a los. Sinceramente, ella es parte del tronco de nuestro árbol familiar. O sea, ella armó varias cantidad de familiares, y la quise entrevistar hoy porque ella es muy especial, porque es parte de la base de la familia, y la familia es muy importante para todo ser humano. ¡Adiós! Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Disponer de los servicios públicos es un derecho humano, ya que son esenciales para todas nuestras actividades diarias. En la ARECEP regulamos 32 servicios públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Nos propusimos llegar a las comunidades. Visitamos 3.478 de ellas, el 68% del país, para conocer sus necesidades en materia de servicios públicos. Nos acercamos a las comunidades indígenas y rurales, siempre procurando que las poblaciones con discapacidad y adultos mayores conozcan sus derechos. Realizamos reuniones con usuarios, mesas de diálogo para solucionar problemas con los prestadores, ferias y audiencias públicas, así como gestiones con municipalidades y otras instituciones públicas. Este es un enfoque novedoso para la regulación, bajo un nuevo paradigma, las personas usuarias en el centro de la regulación. Este martes 8 en punto de la mañana, usted tiene una cita en el 13, en un nuevo Café Nacional.
queremos mostrarle cómo usted también puede hacer crecer sus plantas por medio del agua, así que no se lo puede perder a las 8 en punto de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Especialistas ferroviarios en infraestructura, finanzas, evaluación económica, gestión legal y gestión ambiental realizarán un análisis técnico sobre el proyecto del tren eléctrico. Un equipo técnico de 10 expertos realizarán el análisis técnico del proyecto del tren eléctrico dirigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así lo anunció el gobierno este lunes. Esta entidad facilitará no solo el análisis de la optimización para la estrategia de cooperación planteada, sino también brindará un acompañamiento y fortalecimiento de la estructura organizacional y financiera del INCOFER para manejar la concesión. El acompañamiento que realizará el BID a la unidad ejecutora viene a fortalecer el trabajo que hemos realizado en los últimos 2 años junto con la cooperación de multilaterales como el BID y el BES. Este acuerdo de cooperación es relevante en el proceso del proyecto del tren eléctrico porque a partir de los elementos que sugiere el BID se incluirán mejoras en los términos definitivos de la estructura del proyecto en el cartel y el contrato de licitación. Este equipo técnico será ese tercer ente que analice y optimice lo ya realizado y de esa forma contemos con un mejor proyecto para la población costarricense. Además, un equipo del BID ha estudiado detalladamente los estudios de factibilidad en los últimos meses, en conjunto con la unidad ejecutora. Este trabajo permitirá reducir los tiempos en la entrega de su análisis y recomendaciones. Según dijo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, esta cooperación incluye también la interacción del tren eléctrico con la implementación gradual del programa de sectorización, porque el proyecto del tren eléctrico se conecta con el servicio de autobuses. Hoy nos complace anunciarles que como parte del proceso del proyecto del tren eléctrico, INCOFER formalizó con el Banco Interamericano de Desarrollo una cooperación técnica para realizar un análisis para la optimización de la operación del proyecto. Con ese acuerdo se realizará una serie de análisis y acompañamiento a la unidad ejecutora de cara al proceso licitatorio. Esta cooperación será fundamental también para el análisis del sistema integrado de transporte público, especialmente de la interacción del tren eléctrico con la implementación gradual del programa de sectorización de autobuses. Por su parte, la primera dama de la República, Claudia Dobles, afirmó que esta iniciativa es parte de la respuesta a la solicitud de la Asamblea Legislativa de apoyarse con entes independientes. Este apoyo técnico que hoy se anuncia es resultado de un ejercicio de escucha ante la solicitud de tener una revisión técnica independiente que permita tener opciones de mejora, bajar costos y disminuir la inversión del proyecto. Entendemos el contexto del país y siendo receptivos, hoy anunciamos que el BID se suma con su apoyo técnico, convirtiéndose en el tercero neutral solicitado. Agradecemos al BID por haber aceptado nuestra solicitud de apoyo para el proyecto del tren eléctrico. El tren eléctrico de pasajeros conectará a 15 cantones del gran área metropolitana de las 4 provincias más pobladas del país y su trayecto será de doble vía sobre 84 kilómetros en el derecho que ya existe. Entre los especialistas ferroviarios se encuentran expertos en infraestructura, finanzas, evaluación económica, gestión legal y gestión ambiental. Lo que inició como extracción de oro artesanal en Cruzitas se convirtió poco a poco en minería mecanizada. El equipo agrícola que se abre paso en las entrañas de las fincas y los miles de coligalleros que han pasado ocasionan graves daños ambientales y sociales. En la cuarta entrega de los reportajes Maleteros del Oro les contamos cómo la minería ilegal llegó a Cruzitas para impactar el medio ambiente y la vida de muchas personas.
Para que el mineral extraído de las entrañas de la tierra costarricense llegue a mercados internacionales, la finca Vivojet y otras 19 fincas en Cutris de San Carlos sufren un severo impacto día a día. Nos remontamos al año 2010, año en el que la empresa minera prometía lo que iba a ser el proyecto en Cruzitas, y a pocos meses del juicio que marcaría el antes y después en Cutris de San Carlos. Este es el daño ambiental. 10 años después, el ojo humano puede identificar apenas superficialmente lo que eso significa. Sin embargo, esos huecos o túneles creados por los coligalleros son apenas el inicio de una gran contaminación. Un recurso de amparo presentado por Henry Picado, presidente de la FECON, y el abogado ambientalista Álvaro Zagot señalan 4 posibles daños ambientales ocasionados en Cruzitas y sus alrededores: contaminación con mercurio, tala ilegal, contaminación de suelos y de fuentes de aguas superficiales y contaminación transfronteriza con mercurio en ríos que desembocan al río San Juan. Lo que inició como un trabajo clandestino de los mineros artesanales llamados coligalleros, apenas con pico y pala, se convirtió rápidamente en minería mecanizada. Un reciente informe del organismo de investigación judicial de mayo 2020 señala: inicialmente estos inmigrantes llamados coligalleros realizaban de manera independiente pequeños agujeros en el suelo. Sin embargo, en la actualidad se han aliado a distintos empresarios de la zona, quienes ahora contratan inmigrantes y con la ayuda de maquinaria agrícola realizan extensos túneles. Todo esto sin permiso o concesión brindada por la autoridad correspondiente, cometiendo así el delito penal de infracción al Código de Minería, causando además un daño irreparable al ecosistema, con utilizar químicos y talar árboles necesarios para la realización de estos túneles y la extracción del oro y plata. La Dirección de Geología y Minas estimó a diciembre del 2018 que el área afectada era de 45 hectáreas. Sin embargo, a la finca Vivojet se le suma la minería sobre otras 19 fincas aledañas. Hoy el daño causado por la minería ilegal abarca entre 50 y 100 hectáreas. Esto equivale a 1,5 veces el área del Parque Metropolitano La Sabana. Para reforzar los huecos y túneles cavados, los mineros utilizan mucha de la madera de los árboles talados. Sin embargo, el mismo informe del OIJ es claro en indicar que la tala de árboles también es parte de un negocio redondo y que trasciende nuestras fronteras. Esta madera está siendo comercializada ilegalmente en Nicaragua, donde se identificó varios sujetos dedicados a sacar de estas fincas madera, transportarla y comercializarla en la frontera con Nicaragua, donde se tiene acceso vehicular, lugar donde la cortan y la trasladan para venderla en el interior de ese país. Un informe de marzo del 2018 de la Dirección de Geología y Minas detalló que entre el 21 de marzo del 2017 al 9 de febrero del 2018, los coligalleros extrajeron 148 kilos de oro. Para lograr esa cantidad, removieron con elevados factores de contaminación 460.764 toneladas de tierra, roca y otros materiales. Mucho de este material fue procesado allí mismo, utilizando mercurio, elemento que se usa para separar el oro del resto de materiales. El mercurio es altamente contaminante para las personas y para el medio ambiente. Este proceso es utilizado en Cruzitas. Alan Astorga, geólogo, planteó en su estudio de febrero del 2019 que para extraer 1 gramo de oro se necesitan al menos 1 tonelada de tierra y para separar 1 gramo de oro se ocupan 14 gramos de mercurio. Por esa razón es que ambientalistas están firmes en denunciar que todas estas zonas impactadas tienen residuos importantes de ese elemento. Los ambientalistas creen que por medio de la lluvia estos residuos pudieron haber llegado a ríos y quebradas cercanos. Muchos de ellos desembocan en el río San Juan y el temor es que la contaminación con mercurio haya llegado hasta ese límite natural. Ese es el mayor problema porque el mercurio se adhiere a los tejidos orgánicos, a las células vivas. Entonces normalmente cuando el mercurio pasa al agua,
termina en las plantas o en los peces. Y si esos peces se pescan, también termina en los seres humanos. Entonces, aunque se da una dilución, porque el río San Juan tiene un gran caudal, pero es un tema que sí requiere ser corregido, porque mientras esté ese material ahí va a estar saliendo agua superficial contaminada con mercurio. Por eso es que es un tema que requiere solución. Cruzitas no solo se ha convertido en un foco de contaminación, sino que abrió la caja de Pandora para combinar otros delitos. Los agentes judiciales dan a conocer el impacto delictivo que crece como la maleza en Cutris de San Carlos. Delitos estrechamente vinculados a la actividad minera ilegal en la finca Vivoyet y alrededores de Cruzitas. Explotación ilegal de material, trata de personas con fines laborales, azogue forestal, tráfico de mercurio, tráfico de armas de fuego provenientes de Nicaragua, enriquecimiento ilícito con el tráfico internacional de oro, corrupción de funcionarios públicos, legitimación de capitales y evasión de impuestos. Muchos de los extranjeros son víctimas del delito de trata de personas. De acuerdo con el informe judicial, grupos de costarricenses utilizan vehículos para transportarlos desde distintas zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua hasta llevarlos a campamentos conocidos como champas, donde los hospedan y alimentan, para luego hacerlos trabajar extrayendo el oro. El OIJ es claro en este hecho. Hay participación de funcionarios públicos, quienes reciben pagos ya sea de los coligalleros, de los transportistas o de los dueños de las champas, para así evitar inconvenientes en sus operaciones clandestinas. La fiebre por conseguir oro se combina en muchos de los casos con droga, licor y armas. El OIJ determinó que algunos de los extranjeros que ingresan al país de manera irregular portan armas de fuego. Independientemente de lo que el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público hagamos, hay una realidad, y es que esta situación tiene que ser atendida por las instituciones públicas que deben velar en la zona por la salud pública, el problema económico, el problema social y ambiental que existe. El año anterior, el Ministerio de Seguridad identificó 1.061 personas encontradas dentro de Cruzitas, 963 remitidos a migración, 11 menores de edad en estado de vulnerabilidad fueron remitidos al PANI. El OIJ resaltó el pago a funcionarios públicos para evitar acciones que los comprometan, pero además en audios extraídos de grupos de mensajería virtual queda demostrado cómo en la zona se organizan para conocer los movimientos policiales. Ok, compañeros, decimos que en el puente Infiernillo están los policías esperando todo lo que llegue. Ahí están agarrando la gente. Están del otro lado del puente unos y aquí arriba por la Conchita en el puente también están otros. Están haciendo emboscada ahí. Ya tienen a varios, yo creo, pegados ahí. Los que salgan por ahí o los que vengan de Cruzitas, que tengan mucho cuidado en la salida. Compañero pick-up de policía pasando acá por Llano Verde, va rumbo hacia Jocote. Va la no rotulada va para Cruzitas y la otra va para Llano Verde, la pick-up. Ok, compañero, pasando la Lancruz del pueblo de Copevega aquí por el cementerio San Gerardo hacia Copevega. Para que tengan cuidado por aquí que andan haciendo un choricito raro ahí adentro, como un amigo por ahí. La Fiscalía Adjunta de San Carlos contabiliza entre el 2017 y 2020 318 causas relacionadas con delitos mineros y a la fecha otras 32 se encuentran bajo investigación. De estas, 72 personas fueron condenadas por extracción ilegal de material y tráfico ilícito de residuos de mercurio. Maleteros del Oro, una investigación especial de Costa Rica Noticias.
La Fundación Áreas para la Paz denunció ataques en redes sociales por parte de grupos afines a Daniel Ortega. Las acciones se dan días después de anunciar la creación de un tribunal de conciencia sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, cuyos debates comenzarán hoy martes en San José. La Fundación Áreas para la Paz informó que desde el viernes han tenido intentos de sabotaje de los sistemas informáticos, así lo aseguró la directora de la Fundación, Lina Barrantes, quien además agregó que se trata de grupos afines al gobierno de Daniel Ortega. Estos actos se dan días después de que la Fundación anunciara la creación de un tribunal de conciencia que estudiará casos relacionados con el uso de violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el vecino país. Este tribunal iniciará sus primeras sesiones este martes y cuenta con la recopilación de los ataques recibidos como evidencia para ser presentados ante organizaciones internacionales de derechos humanos. Desde el viernes pasado, la Fundación viene recibiendo muchísimas amenazas por medio de sus redes sociales, muchísimos insultos, muchísimas agresiones de gente toda que se dice estar al servicio del gobierno y del gobierno de Nicaragua, de la dictadura Ortega Murillo y del Frente Sandinista. ¿Qué puedo decir yo de eso? Puedo decir que el compromiso de la Fundación Áreas, así definido por nuestro fundador en el momento de nuestra creación, es no descansar en la promoción de sociedades justas y pacíficas. Nicaragua es una dictadura, nosotros no la vamos a abandonar, nosotros ahí estaremos y no nos vamos a dejar intimidar. 6 jueces de renombre internacional integrarán el Tribunal de Conciencia, entre ellos Sonia Picado, Alda Facio y la reconocida defensora internacional de derechos humanos Bianca Jagger. Las sesiones se realizarán del 8 al 11 de septiembre en San José y se analizarán al menos 20 casos vinculados a la violencia sexual. Ya nosotros nos habíamos dado cuenta de que había muchísimos nicaragüenses de los que se acercaban a nosotros que hacían referencias a abusos sexuales de los que habían sido víctimas mientras estaban encarcelados. La historia corta es que durante 2 años tomamos testimonios, le dimos acompañamiento a las víctimas, encontramos las víctimas y estamos hoy a las puertas, mañana, de lanzar este tribunal que pretende que esas 20 víctimas y las otras muchas víctimas que estoy segura hay de la violencia sexual en Nicaragua, sepan que no los estamos dejando atrás, que no los estamos olvidando y que lo que les pasó a ellos y a ellas no vamos a cansarnos de denunciarlo. Un tribunal de conciencia se define como un acto de justicia simbólica en donde se espera lograr la validez de los derechos humanos y por ende se pretende que las instituciones del Estado asuman un compromiso de incorporar acciones que permitan erradicar el problema. Dos compañías farmacéuticas chinas exhibieron por primera vez en una feria comercial en Pekín sus vacunas contra la COVID-19, en un momento en el que China espera alejarse de las críticas occidentales por su gestión cuando empezó la crisis sanitaria. Las vacunas chinas fueron exhibidas por primera vez. Una feria comercial en Pekín se convirtió el lunes en el escaparate para las dosis producidas por las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm, generando grandes expectativas en el país. Estamos en un ensayo clínico de fase 3 y esperamos obtener los datos sobre la eficacia de la vacuna a fin de año para enviarlos a los departamentos médicos de los países pertinentes. Esperamos que la vacuna esté autorizada para su uso antes de que finalice el año. Según funcionarios de Sinovac, la empresa ya terminó de construir una planta capaz de producir 300 millones de dosis al año. Después de que la vacuna salga al mercado, vacunaremos a las personas de alto riesgo y el contacto cercano, de acuerdo con la necesidad de la convención y el control de la epidemia en nuestro país. Decidiremos si inocular a una población más amplia de acuerdo con la necesidad y el desarrollo de la epidemia.
China enfrenta críticas de varios países occidentales, como Estados Unidos, que consideran tardía su reacción tras el descubrimiento del nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. El desarrollo de una o más vacunas permitiría a Pekín contrarrestar esta mala imagen. Los venezolanos hablan sobre el duro regreso a su país en días de pandemia. El regreso a su país no fue fácil para este venezolano. No le iba mal en Colombia, donde trabajaba en una pizzería, pero la pandemia de COVID-19 lo dejó sin empleo. Al volver debió internarse en un albergue estatal para cumplir cuarentena. Le dijeron que debía pasar 14 días en uno de los llamados PASI, puntos de asistencia social e integral, dispuestos por el gobierno socialista para los retornados. Pero debió quedarse un mes por los retrasos en las pruebas de detección de coronavirus. Y asegura que tanto él como su esposa perdieron unos 10 kilos durante los 31 días que pasaron encerrados. A mí me tocó irme para el terminal de San Antonio. Ahí empieza el problema de la alimentación, porque tengo entendido que en todos los pasos dan lo mismo. Arroz y lentejas. 3 veces arriba arroz y lentejas. El gobierno de Nicolás Maduro defiende la gestión de los PASI, pero en varios de estos albergues han sido reportadas protestas por malas condiciones, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a expresar preocupación. De su lado, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello documentó fallos en servicios básicos como agua, hacinamiento y alimentación. Cuando estoy enfermo es un dolor abdominal demasiado fuerte, no dejaba de dormir. Y la única, como no había medicina, la única cuestión que yo sentía que me mejorara cuando no comía. Duré 4 días sin comer por lo mismo. Carlos es uno de los más de 5 millones de venezolanos que, según la ONU, dejaron su país desde finales de 2015 por la crisis. De acuerdo con cifras oficiales, más de 100.000 han retornado. Muchos, como él, volvieron por cruces limítrofes legales, pero otros lo hicieron por trochas, pasos informales por las fronteras con Colombia y Brasil. Maduro y varios de sus funcionarios culpan a los trocheros por el incremento de casos de coronavirus. Incluso los han acusado de bioterroristas. Según el gobierno, en este país de 30 millones de habitantes se han registrado unos 53.000 contagios y poco más de 400 muertes por COVID-19 desde marzo. Estas cifras son cuestionadas por la oposición, que considera que esconden una situación mucho peor. Un tribunal londinense reanudó el juicio para decidir si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, debe ser extraditado a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. El juicio que decidirá si Julian Assange debe ser extraditado a Estados Unidos se reanudó el lunes en Londres. Los defensores del fundador de Wikileaks, a quien Washington quiere juzgar por espionaje, consideran que se trata de un caso clave para la libertad de prensa. No me atrevo a tener esperanzas, pero la esperanza no es suficiente. Necesitamos luchar por la justicia. Tenemos que mostrar nuestra determinación para que se desestime esta solicitud de extradición, porque el futuro del periodismo está en juego. El australiano debía volver ante los tribunales en abril, pero el proceso se vio retrasado por la pandemia de coronavirus que, según sus abogados, les impidió tener acceso a él en la cárcel para preparar el caso. Se prevé que las vistas duren 3 o 4 semanas y estén marcadas por protestas. Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su arresto en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declara culpable. Washington le reprocha haber puesto en peligro a informantes y activos estratégicos con la publicación en 2010 de documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos. Pero para su comité de apoyo son cargos con motivación política, que representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa y al derecho del público a saber. Hasta aquí este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos en esta edición. Lo invitamos para que se informe nuevamente a las 12 mediodía y por supuesto para que no se pierda la conferencia de prensa desde Casa Presidencial con los datos COVID correspondientes a este martes. Que tenga un excelente día.
Hola, soy Busito. ¿Quiénes son ustedes? Soy Tricolín, ella es Tricolina, mi hermana mayor.